Pero ¿qué ocurre cuando uno desafía a la muerte misma? ¿Cuándo se entabla un juego mortal en el que las piezas son mucho más que simples figuras de ajedrez? Elías se encuentra en un enfrentamiento de habilidad y astucia con la muerte, una partida donde las consecuencias trascienden los límites de la realidad y lo sobrenatural se convierte en un pacto. El resultado de este pacto con la muerte desencadena una serie de eventos inexplicables y siniestros. Cosechas marchitas, animales sin vida y sombras que se retuercen en la oscuridad. Esta es la historia de un pacto con la muerte, una danza entre los mundos de la vida y la muerte, donde cada movimiento tiene un precio y cada decisión tiene consecuencias. Prepárate para adentrarte en un relato de intriga, misterio y el eterno equilibrio entre lo que somos y lo que nos espera más allá. Bienvenidos a Voces Nocturnas, historias de terror. Hace muchos años, viví en un rincón olvidado de un pueblo pintoresco. Mi nombre es Elías. Este lugar estaba rodeado de densos bosques y montañas escarpadas, y la gente solía contar historias sobre extraños sucesos que ocurrían en esa región. Pero mi vida estaba marcada por una pérdida que me atormentaba sin cesar. Mi esposa, Isabella, había fallecido misteriosamente en el parto de nuestro primer hijo. Una noche oscura y tormentosa, cuando la luna estaba oculta tras nubes espesas, me encontré caminando hacia el corazón del bosque. Mi dolor y tristeza me habían consumido por completo, y en mi desesperación, había oído rumores sobre un antiguo pacto con la muerte. Según las leyendas, aquel que estuviera dispuesto a enfrentar a la muerte en un juego de ajedrez, tendría la oportunidad de recuperar a un ser querido de entre los muertos. Llevaba un tablero de ajedrez en una mano y una vela temblorosa en la otra mientras avanzaba hacia un claro oculto en medio del bosque. Allí, los murmullos susurrantes se mezclaban con el ulular del viento. De repente, una figura sombría emergió de las sombras, con una capa negra ondeando a su alrededor. Era la muerte en persona. Acepté el desafío y el juego comenzó. Cada movimiento se sentía cargado de energía sobrenatural. Las piezas parecían cobrar vida y los susurros en el aire se intensificaban con cada jugada. A pesar de mi temor, jugaba con una determinación feroz, recordando cada lección que mi padre me había enseñado sobre el ajedrez. Las horas se volvieron borrosas mientras las piezas danzaban en el tablero. La vela parpadeante arrojaba sombras fantasmagóricas que parecían jugar su propia partida en la oscuridad. Finalmente, con un movimiento audaz, puse al rey de la muerte en jaque mate. Un silencio pesado cayó sobre el claro. La muerte me miró fijamente, y por un momento, pareció que el tiempo mismo se detenía. Luego, la muerte habló con una voz fría y distante. Has demostrado tu valía, humano. Has vencido en el juego y ahora tienes el derecho de traer a tu ser querido de regreso. Con un gesto de su mano, la muerte convocó una niebla oscura que envolvió el claro. De las sombras emergió Isabella, mi esposa, con una sonrisa triste en el rostro. No podía creer lo que veía, y lágrimas de alegría y asombro llenaron mis ojos. Sin embargo, la muerte me advirtió que este regreso tenía un precio, un equilibrio que debía mantenerse. Con el paso de los años, viví con Isabella a mi lado, pero poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas y perturbadoras en el pueblo. Cosechas marchitas, animales que morían sin explicación y sombras que parecían moverse por sí mismas. Pronto, me di cuenta de que el equilibrio entre la vida y la muerte se había alterado, y que mi pacto con la muerte tenía consecuencias imprevistas. Atormentado por la culpa y el temor de lo que había provocado, regresó al bosque una vez más. Busqué a la muerte y le rogué que revirtiera el pacto. La muerte recibió, pero con una advertencia: mi alma estaría marcada para siempre por mi intento de desafiar el orden natural. Regresé al pueblo, sintiendo el peso de mi experiencia sobrenatural. Aunque perdí a Isabella nuevamente, encontré redención en proteger el equilibrio del mundo y en advertir a otros sobre los peligros de traspasar los límites de la vida y la muerte. Mi historia se convirtió en una advertencia susurrada en las noches oscuras y tormentosas, recordando a todos que incluso los pactos con lo sobrenatural tienen un precio. Hace mucho tiempo, en un rincón olvidado de un antiguo pueblo, vivía un hombre atormentado por la soledad y la desesperación. Mi nombre es Elías y esta es mi historia de un pacto con la muerte que me llevó por senderos sobrenaturales y extranormales. En las noches oscuras, mientras la luna plateada iluminaba mi habitación, solía sentarme junto a la ventana y contemplar las sombras que bailaban en el bosque cercano. Mis pensamientos eran como tormentas interminables, y mi corazón pesaba como una roca en el abismo.
Fue en una de esas noches de tormento cuando escuché un susurro, un siseo suave pero penetrante que parecía provenir de la brisa misma. Siguiendo la llamada desconocida, salí al bosque una noche, con el corazón latiendo desbocado. Ahí, entre los árboles centenarios, me encontré con una figura vestida de negro, envuelta en una capa que parecía fundirse con la oscuridad. Era la muerte en persona, un ser de rostro pálido y ojos profundos como pozos sin fondo. Sin embargo, en lugar de sentir terror, me invadió una extraña sensación de calma y curiosidad. La muerte me habló con una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser, ofreciéndome un trato que cambiaría mi destino. Ansiaba compañía y anhelaba experimentar la vida humana de nueva, aunque solo fuera por un breve lapso. A cambio, tendría que cumplir 3 tareas sobrenaturales que ella me encomendaría en momentos específicos. Sin pensarlo mucho, acepté el pacto, y en ese instante sentí una oleada de energía oscura y misteriosa recorrer mi cuerpo. Mi visión se tornó aguda y mis sentidos se agudizaron, percibiendo los secretos ocultos del mundo que me rodeaba. La primera tarea fue recolectar una flor que crecía en el punto más alto de una montaña inaccesible, en medio de una tormenta furiosa. Mi cuerpo desafiaba las leyes de la gravedad mientras ascendía, y cuando finalmente alcancé la flor, sentí como mi alma se entrelazaba con el viento y la lluvia. La segunda tarea me llevó a un cementerio abandonado en el corazón de la noche. Allí debía encontrar una lágrima derramada por un corazón roto y colocarla en una urna de cristal. A medida que mis dedos rozaron la lágrima fría como el hielo, pude sentir el dolor y la tristeza que había experimentado su dueño original. La tercera y última tarea me llevó a un reloj de arena perdido en un laberinto subterráneo. Tenía que girar el reloj en el momento exacto en que el último grano de arena cayera, desafiando la noción del tiempo mismo. La arena parecía detenerse en el aire mientras mis dedos se movían con precisión sobrenatural. Después de completar las 3 tareas, volví a encontrarme con la muerte en el mismo bosque donde habíamos hecho el pacto. Mi tiempo en el mundo de los vivos estaba llegando a su fin, pero no sentía tristeza ni arrepentimiento. Había vivido experiencias sobrenaturales y extranormales que jamás hubiera imaginado, y había descubierto la profundidad de la conexión entre la vida y la muerte. Mientras la muerte se llevaba mi alma con su toque gélido, me di cuenta de que mi travesía no había sido en vano. Mi historia se convirtió en leyenda en el pueblo, y mi pacto con la muerte se convirtió en una historia que se contaba de generación en generación, llena de detalles específicos y maravillas sobrenaturales que trascendían el tiempo y el espacio. Desde el exterior, mi casa parece como cualquier otra en el vecindario. Pero dentro de sus paredes, existe un pacto que he tejido con la mismísima muerte. No es un trato de temor, sino de entendimiento mutuo y respeto por los límites de la vida y la mortalidad. Sin embargo, a medida que profundizo en esta narración, los detalles más oscuros de nuestra conexión empiezan a emerger, envueltos en un aura de terror inquietante. En el rincón más oscuro de mi sala de estar, hay un espejo antiguo con un marco carcomido por el tiempo, que actúa como el portal a nuestro pacto. Cada noche, cuando el reloj marca la medianoche, una suave brisa fría recorre la habitación, pero ahora se mezcla con un susurro de voces angustiadas. El espejo cobra vida, destellándose con una luz tenue y misteriosa que ilumina figuras sombrías que se retuercen en su superficie. En ese momento, sé que ha llegado el momento de encontrarme con la muerte. A medida que me acerco al espejo, mi reflejo parece disiparse y en su lugar veo una figura encapuchada, pero sus ojos brillan con un fulgor mortecino y sus ropas oscuras parecen absorber la luz. Vapores sombríos fluyen a su alrededor, dejando un rastro de frío y desesperación. No siento miedo, sino una calma sobrenatural teñida de angustia. La muerte se materializa y su voz, suave como el susurro del viento pero cargada con ecos de lamentos, resuena en mi mente. Humano audaz, has demostrado un entendimiento poco común de la vida y su finitud. Por eso he venido esta noche. Nuestra conversación no es solo compartir conocimientos y experiencias, sino también la revelación de los sufrimientos más oscuros. La muerte me habla de las almas atormentadas que ha guiado hacia el más allá, de las historias de tragedias y muertes prematuras que han quedado grabadas en las fibras del tiempo. Le relato mis vivencias, los logros y fracasos que experimentó en esta vida terrestre, pero ahora, cada recuerdo lleva un matiz de angustia. En una ocasión, la muerte me permitió tocar la eternidad por un instante. Extendió su mano hacia mí y, al contacto, sintió una oleada de emociones y visiones, pero esta vez, también experimentó el dolor de cada vida que se había apagado en agonía y terror. Vi el flujo constante de vidas que habían llegado a su fin, pero también vi la oscuridad que acecha en el corazón de cada ser humano, esperando su turno.
A cambio de estas revelaciones y encuentros, acepta una tarea aún más macabra. Además de ser el mensajero, ahora también tengo que llevar objetos que pertenecen a los fallecidos, reliquias que emanan un aura de miedo y lamento. A menudo siento la presencia de las almas atormentadas en mi hogar, susurros incomprensibles y sombras que se retuercen en las esquinas, recordándome la inquietante conexión que he establecido. Así, mi vida transcurre en la intersección entre lo mundano y lo etéreo, pero ahora, la línea entre ambos mundos se desdibuja de manera mucho más inquietante. Mi hogar se ha convertido en un lugar donde las fronteras entre la vida y la muerte se mezclan, y donde la comprensión trasciende el temor, pero este temor se ha vuelto más palpable y oscuro. Aunque mi pacto con la muerte es inusual y enigmático, encuentro una clase retorcida de paz en la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, existe un orden siniestro que trasciende nuestra comprensión. Hace unos años, me encontré inmerso en una serie de eventos que desafían toda explicación racional. Nunca fui una persona propensa a creer en lo paranormal, pero lo que viví durante esos días me dejó perplejo y convencido de que hay fenómenos más allá de nuestro entendimiento. Todo comenzó cuando heredé un antiguo muñeco de porcelana de mi abuela. Era un objeto hermoso, pero a la vez inquietante. Sus ojos vidriosos parecían seguirte a donde quiera que fueras y, en más de una ocasión, sentí como si su expresión hubiera cambiado cuando no estaba mirando directamente. Atribuí esas sensaciones a mi imaginación hiperactiva y continué con mi vida. Sin embargo, a medida que pasaban las noches, comencé a notar cosas aún más extrañas. Por las noches, escuchaba risas apagadas y pasos suaves en mi casa, aunque estaba seguro de que estaba solo. La sensación de ser observado se intensificó, y en varias ocasiones, encontré el muñeco en lugares diferentes de donde lo había dejado al irme a dormir. Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero cada vez era más difícil mantener mi escepticismo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. La luz de la luna se filtraba por la ventana y pude distinguir claramente al muñeco moviendo su cabeza lentamente. Parecía que asentía hacia mí. Mi corazón se aceleró y no pude apartar la mirada. Finalmente, reuní el coraje suficiente para acercarme. La cabeza del muñeco volvió a su posición original cuando tocó la base. Decidí buscar respuestas y contacté a expertos en lo paranormal. Un investigador en fenómenos inexplicables aceptó visitarme y realizar una sesión de comunicación. Mientras estábamos en la habitación con el muñeco, una voz suave pero claramente audible pareció surgir de la nada. Decía mi nombre y mencionaba detalles íntimos de mi vida. El investigador estaba sorprendido, ya que no había forma de que conociera esa información. Las experiencias continuaron durante las siguientes noches. Luces que parpadeaban en patrones extraños, sombras que se movían por el rabillo de mi ojo y la constante sensación de que algo estaba cerca, observando. Mi vida comenzó a verse afectado, mi sueño se volvió fragmentado y la ansiedad se apoderó de mí. Finalmente, el investigador sugirió realizar un exorcismo para liberar cualquier energía negativa que pudiera estar vinculada al muñeco. A pesar de mi escepticismo, acepté. Durante el ritual, sentí una opresión en el aire, como si la habitación se volviera más densa. Hubo un momento de tensión y luego una sensación de liberación. Pero, a pesar del exorcismo, las experiencias paranormales continuaron en las siguientes noches. El muñeco parecía tener un poder que trascendía la lógica humana. A veces, las puertas se abrían y cerraban por sí solas, y en otras ocasiones, los objetos se movían inexplicablemente de un lugar a otro. Desesperado por poner fin a esta pesadilla, decidió buscar consejo en un anciano sabio de la comunidad. Él me habló de antiguas leyendas que relataban objetos poseídos por espíritus traviesos y cómo liberar su influencia. Siguiendo sus instrucciones, construí un pequeño altar y coloqué el muñeco sobre él. Ofrecí oraciones y encendí velas, pidiendo que cualquier energía negativa fuera liberada y encuentre la paz. A lo largo de varias noches, continúa este ritual. Poco a poco, las experiencias paranormales comenzaron a disminuir en intensidad y frecuencia. La sensación de ser observado se desvaneció y las noches volvieron a ser tranquilas. Con el tiempo, el muñeco dejó de ser una fuente de temor y se convirtió en un recordatorio de lo desconocido que yace más allá de nuestra comprensión. Aunque nunca llegué a comprender completamente lo que sucedió, aprenderé a aceptar que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra lógica y razón. Mi historia me enseñó a respetar las fuerzas que escaparon a nuestra percepción y a reconocer que el universo es mucho más misterioso de lo que podríamos imaginar. Desde mi infancia, supe que algo era diferente en mí, un extraño magnetismo hacia lo paranormal que me separaba del resto del mundo.
Los juguetes se movían solos en mi habitación, desencadenando carreras solitarias por el suelo de madera con un crujido que me erizaba la piel. Las luces parpadeaban a mi paso, como si la electricidad misma reconociera mi presencia y reaccionara a ella. A menudo, escuchaba susurros incomprensibles en el viento que parecía llevar consigo mensajes de otro mundo. A medida que crecía, estas experiencias paranormales se volvían más intensas y extrañas, como si mi conexión con el mundo de lo desconocido se fortaleciera con el tiempo. A veces, las sombras en las esquinas de mi visión parecían cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose como criaturas vivas que acechaban en los rincones oscuros de mi mente. Los reflejos en los espejos a menudo mostraban versiones distorsionadas de mí misma, como si otra entidad estuviera tratando de reflejar su presencia en mi mundo. Una noche, mientras estaba sola en casa, vi como una serie de manos pálidas y translúcidas aparecían en las ventanas de mi sala de estar, como si fueran espectros ansiosos por cruzar la barrera entre mundos. Eran manos desencarnadas, flotando en el aire y moviéndose en patrones erráticos, como si estuvieran bailando al ritmo de una melodía que solo ellas podían escuchar. Algunas parecían golpear las ventanas con una urgencia palpable, como si intentaran comunicarse desesperadamente a través del cristal que las separaba del mundo de los vivos. Otros simplemente se aferraban a la superficie, dejando huellas de frío intenso en el vidrio. Estas manos parecían tener una voluntad propia, como si fueran marionetas de un titiritero invisible. A veces, se movían en un baile caótico y frenético, como si estuvieran atrapadas en una danza etérea y sin fin. En otras ocasiones, se organizaban en una formación que parecía ser algún tipo de mensaje en un idioma antiguo e incomprensible para mí. Sentí escalofríos recorriendo mi columna vertebral mientras observaba esta escena surrealista, una escena que parecía sacada directamente de una película de terror. No sabía si estaba presenciando una ilusión, una alucinación provocada por mi mente o una realidad que desafiaba todas las leyes naturales que conocía. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero en el fondo de mi corazón, sabía que esto estaba más allá de cualquier explicación científica o racional. Las manos no eran el único fenómeno inexplicable en mi vida. A menudo, las luces de mi casa parpadeaban en patrones extraños cuando me acercaba, como si respondieran a mi energía de alguna manera misteriosa. Los espejos a veces reflejaban versiones distorsionadas de mí misma, mostrando un rostro que no reconocía y movimientos que no había hecho. Y en las noches más oscuras, cuando la casa estaba envuelta en un silencio sepulcral, escuchaba susurros que parecían provenir de dentro de las paredes, palabras que no podía entender pero que me llenaban de inquietud y paranoia. A medida que las experiencias paranormales se volvían más intrusivas, mi vida cotidiana se desmoronaba lentamente. Las personas a mi alrededor no podían comprender lo que estaba experimentando y comenzaron a alejarse, dejándome atrapada en un mundo en el que me sentía cada vez más sola y aislada. Me convertí en una especie de paria, una persona marcada por lo inexplicable y lo incomprensible, una anomalía que no encajaba en la realidad que todos los demás compartían. Me obsesioné con descifrar el significado detrás de estos fenómenos, pasando noches enteras buscando respuestas en libros antiguos y sitios web oscuros que prometían revelar los secretos del mundo espiritual. Me sumergí en el estudio de la parapsicología, la ufología y la magia, buscando desesperadamente una explicación que resonara con mi experiencia personal. Pero cuanto más profundizaba en el abismo de lo desconocido, más me daba cuenta de que estaba en un territorio en el que pocos se atrevían a aventurarse. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que era un imán para lo sobrenatural, una especie de faro en la oscuridad que atraía a las entidades y energías que vagaban por los límites de nuestra realidad. Las manos en las ventanas, las luces parpadeantes y los susurros eran manifestaciones de una energía que trascendía lo que la ciencia podía explicar. Me convertí en una especie de puente entre mundos, una intermediaria entre lo humano y lo inexplicable, una figura que navegaba por los misterios de lo oculto con una mezcla de fascinación y temor. Aunque aprenderé a vivir con estas experiencias paranormales y desarrollaré una especie de inmunidad emocional hacia ellas, también supe que nunca podría escapar de ellas por completo. Las manos en las ventanas y los otros fenómenos eran una parte inherente de mí, una parte que definía mi existencia de una manera que nadie más podría entender. Aunque enfrentaba el aislamiento y la incertidumbre constantes, también descubrí un sentido de propósito en mi conexión con lo desconocido, una misión que trascendía la comprensión humana. Cada día era un desafío, una lucha constante entre la búsqueda de respuestas y la aceptación de lo inexplicable. Me di cuenta de que estaba destinado a caminar por un sendero solitario, explorando los límites de la realidad y enfrentando los misterios que yacían más allá de nuestra comprensión.
Mi vida se convirtió en un constante equilibrio entre lo tangible y lo intangible, entre lo mundano y lo sobrenatural, entre la luz y la oscuridad. Aunque las manos en las ventanas y los otros fenómenos continuaron acechándome, también llegué a valorar la conexión única que tenía con el mundo paranormal. A pesar de la soledad y el aislamiento, esta conexión me proporcionó una visión única de la existencia, una perspectiva que pocos tenían el privilegio de experimentar. Con el tiempo, encontré formas de usar mis habilidades para ayudar a otros, para arrojar luz sobre los misterios que los atormentaban y ofrecer una clase de consuelo que solo alguien como yo podía brindar. Mi historia ya no era solo mía, se había convertido en una narrativa entrelazada con el tejido mismo del mundo sobrenatural. Las manos en las ventanas, las luces parpadeantes y los susurros eran una parte integral de mi vida, recordatorios constantes de que vivían en los bordes de dos mundos que rara vez se cruzaban. Mientras enfrentaba el aislamiento y la incertidumbre, también descubrí un sentido de propósito en mi conexión con lo desconocido, una conexión que me llevó a explorar los rincones más oscuros de nuestra existencia y a abrazar lo inexplicable con un corazón valiente y una mente abierta. Gracias por ser parte de esta experiencia. Espero verte en el próximo video, donde continuaremos explorando lo desconocido juntos. Si te gustó este video, no dudes en darle un pulgar arriba y suscribirte para no perderte futuras aventuras llenas de intriga y maravillas.